bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Liz Barrera, especialista en asistencia electoral de la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Liz? Gracias por acompañarnos. A ti, gracias. Vamos a ampliar un poco la información que veíamos en la nota, porque como han visto, por supuesto, los fiscalizadores están en continuos operativos y vamos a hablar en esta ocasión, por supuesto, sobre propaganda electoral, ya que estamos en el bloque de elecciones regionales y municipales. Sin duda es importante llevar un mensaje claro y hacer una exhortación para que se cumpla en principio con la normativa, Liz. Así es, justamente ya nos encontramos en pleno proceso electoral y los fiscalizadores están realizando su labor. Ya contamos con 250 fiscalizadores desplegados a nivel nacional y adicionalmente 93 coordinadores de fiscalización, que son asignados a un jurado, a cada jurado electoral especial. Qué bueno que lo menciones, porque justo ayer compartíamos las noticias de los 93 jurados electorales especiales y dentro pues de las funciones, una de ellas es revisar expedientes acerca de publicidad estatal, propaganda electoral, neutralidad y encuestas electorales, entre otras funciones, por supuesto. Y yo quisiera que nos comentes cómo se complementa, ¿no?, la labor de los jurados electorales especiales con la que realizan los fiscalizadores de campo. Sí, es importante porque, como todos ya sabemos, el día de ayer se han instalado los jurados electorales especiales. En tanto los jurados no han estado instalados, quienes eran competentes, el ente competente de regular o de tramitar los expedientes era la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora ya tenemos a los jurados, entonces son ellos que van a poder administrar justicia en cada una de las circunscripciones electorales, ¿no? En base a que nosotros, como fiscalizadores, brindamos la información que recabamos en campo. Elaboramos el informe correspondiente para que ellos puedan tramitar estos expedientes, detectar si hay algún tipo de infracción y, de ser el caso, sancionar. Estamos hablando de un proceso electoral bastante complejo, como hemos dicho antes, 25 regiones, 196 provincias, 1.874 distritos en el país, lo que ha demandado o demanda seguramente un esfuerzo continuo y diario por parte de la Dirección de Fiscalización. Así es, justamente por ello, anticipadamente ya los fiscalizadores fueron asignados a estas zonas, ya sean provincias, distritos, y ya ellos se encuentran desde hace más de un mes realizando la labor de fiscalización, ¿no? Entonces es sumamente importante que ellos canalizan también muchas veces las denuncias que tienen los ciudadanos, que no saben a quién recurrir cuando, por ejemplo, en propaganda electoral encuentran que la fachada de su vivienda ha sido pintada o dañada. ¿No? Despiertan el día de hoy para salir al trabajo y de pronto encuentran propaganda justamente, como dices tú, en la fachada o en parte de las instalaciones, ¿no?, que es una vivienda privada, obviamente. Así es, ¿no? Y cabe recordar que justamente la norma establece que está prohibida la propaganda electoral en predio privado sin contar con la autorización del propietario, ¿no? Y nosotros actuamos siempre y cuando haya una denuncia, ¿no? Porque se presume que aquella propaganda que está colocada en un inmueble ha sido autorizada. Claro, podría tener el permiso. Así es. Eso es importante recalcarlo, ¿no?, que ustedes actúan previa denuncia para que el ciudadano también esté informado y vamos, por supuesto, a informarlo. Hagamos un repaso por la normativa vigente sobre propaganda electoral. ¿Cómo es que esta tendría que darse? ¿En qué escenarios, ¿no?, bajo qué parámetros? Bueno, partamos por la definición de propaganda electoral, ¿no? ¿Qué es propaganda electoral, para que los ciudadanos comprendan un poco y podamos canalizar adecuadamente la información? Propaganda electoral es aquella acción que está destinada a obtener un resultado electoral, a favorecer a una organización política o algún candidato, ¿no?, que se encuentra en contienda electoral. A la fecha no contamos con candidatos, ¿no?, porque muchas veces los ciudadanos, ¿no?, de a pie piensan que actualmente ya contamos con candidatos, pero no es así, porque a la fecha no nos encontramos en el periodo en el cual se presentan las solicitudes de inscripción de listas, ¿no?, la cual ese plazo vence todavía el día 19 de junio, ¿no? Entonces, por el momento tenemos organizaciones políticas. Entonces, nosotros ya nos encontramos realizando operativos. Por ejemplo, el día de ayer se realizó un operativo conjunto con la Subgerencia de Fiscalización y Control Urbano de la Municipalidad de Los Olivos. Claro, como veíamos antes. Así es, en la cual la municipalidad realizó el retiro de propaganda en postes de alumbrado público, ¿no?, que es algo sumamente visible y conforme vaya avanzando, ¿no?, y común. Seguramente dentro de las muchas incidencias que ustedes reportan. Sí, y conforme vaya avanzando el proceso electoral, pues se irá viendo mucha más propaganda, y más. ¿no?
¿Hay algún tipo de diferencia cuando la incidencia es, como mencionabas, en espacios públicos que en ambientes privados, en casas, en viviendas? Bueno, sí. La norma establece determinados parámetros, ¿no? Por ejemplo, en predio de dominio privado tiene que contar con autorización. Predio de dominio público, la norma establece que está prohibido, ¿no? Pero puede contar con autorización del titular de la entidad. ¿No? Pero en la práctica eso no se da, ¿no? En la práctica nosotros detectamos mucha propaganda en predios públicos, en colegios, ¿no? Que son infracciones a la normativa, al reglamento, ¿no? Que tenemos un reglamento que va a ser aplicable para este proceso que se ha dado este año, ¿no? Que fue aprobado a través de la resolución 78. Entonces es muy importante también que los ciudadanos, las organizaciones políticas, los candidatos que van más adelante vamos a contar, tengan conocimiento de la normativa para poder respetarla y cumplirla. Claro que sí, por ello decíamos que es tan importante tener la información a la mano y no solo pues de los principales actores, ¿no? Que son las organizaciones políticas, sus candidatos o posibles candidatos, sino de todos los involucrados, porque cualquiera es libre de hacer una denuncia de este tipo. Cuando hablaba sobre la autorización, tanto en una vivienda, por ejemplo, en un inmueble privado como en alguna entidad, ¿cómo se acredita esta autorización? Sí, la norma establece que hay una formalidad. Muy bien. Esta autorización tiene que ser por escrito. Y adicionalmente, en el caso de predios privados, la norma establece que tiene que estar inscrita en la comisaría del sector. Además. Además, así es. Muy bien. Es. Y también me parece importante hacer una acotación. El día de ayer en el operativo que se hizo retiro en postes de alumbrado público, si bien es cierto la propaganda que es colocada en postes de alumbrado público no es una infracción a la normativa electoral, porque no la tenemos regulada como infracción, es importante la labor que realizan las municipalidades, los gobiernos locales, ya que la norma establece, la ley orgánica de municipalidades y el reglamento también, que es una atribución, competencia de las municipalidades regular la propaganda electoral de su localidad. Y ahí se complementan las normativas, ¿no? Lo que digamos una no dispone, la dispone la otra. Así es, y muchas veces las municipalidades no regulan el tema de propaganda electoral, lo cual es básico. Y por ejemplo, el día de ayer que estuvimos en este operativo de retiro se realizó porque justamente la Municipalidad de Los Olivos contaba con una ordenanza que indicaba que era una infracción la colocación en postes de alumbrado público. Lamentablemente bajo esta pseudolicencia, ¿no? Muchísimas organizaciones políticas podrían estar y van a seguramente seguir poniendo propaganda electoral en este tipo de escenarios, ¿no? Pero, ojo, aquí también hay un tema importante. Muchas veces no contamos con una ordenanza municipal, pero tenemos otro elemento, otra norma, como lo es el Código Nacional de Electricidad, que es una resolución ministerial que fue expedida por el Ministerio de Energía y Minas en el año 2011, en el cual indica que por medidas de seguridad no se pueden colocar ningún cartel o elemento en estos soportes como lo son los postes de alumbrado público. Entonces, si no está regulado por la ordenanza, no se salvan, ¿no? Porque tenemos otra norma. Si no hay una denuncia, si el municipio no acciona, igual, digamos, hay un código de electricidad que tú mencionas que no nos permite, digamos, hacer ese tipo de acciones. ¿Y cómo nosotros realizamos nuestra labor? Verificamos, primero, si hay una ordenanza. Si no hay una ordenanza, nos vamos por el lado del Código Nacional de Suministro de Electricidad. Ahora, en este caso, cuando tratamos el tema del código, lo que hacemos nosotros son operativos conjuntos o coordinados con las empresas suministradoras del servicio eléctrico. Ya que si por medidas de seguridad está prohibida la colocación de estos elementos publicitarios, por medida de seguridad también nosotros cuidamos a nuestro personal y los fiscalizadores no realizan el retiro de estos elementos, sino es personal calificado, ¿no? Personal de las empresas suministradoras. Así es. ¿Estos operativos conjuntos son mediados por la empresa privada o por la Dirección de Fiscalización? Nosotros realizamos las coordinaciones a través de los jurados electorales especiales. Muy bien. ¿Algo que agregar sobre normativa propiamente, digamos, algún mensaje para llegar claros a las organizaciones políticas y que pues en plenos operativos, digamos, cada vez sea menor el número de incidencias que se encuentran? Bueno, es básico que tengan un conocimiento de la normativa. Entonces, yo los invito a conocer, a leer esta resolución, la resolución 78 de este año, que es sumamente importante, que aprueba el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad. Es fundamental.
Muy bien, resolución 78, entonces es aquel documento que tienen que hacer propio, bueno, tendrían que haber hecho propio, pero bueno, pues tiene que hacerse también. Una última consulta nada más, porque hablábamos sobre las fechas, ¿no? En este momento, efectivamente, no hay candidatos inscritos, ¿no? ¿Quién se hace responsable de aquellas incidencias o de aquellas sanciones administrativas por la infracción? Sí, ahora estamos corriendo traslado a las organizaciones políticas. Perfecto. Ellos son los responsables. Muy bien, muchísimas gracias, Liz, por habernos acompañado. Hemos conversado con Liz Barrera, especialista en asistencia electoral de la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, a propósito de los operativos que realiza esta dirección sobre propaganda electoral.